Imagínate esto, eres salvadoreño, llevas más de 20 años viviendo en Estados Unidos, trabajando, pagando impuestos, criando a tus hijos que nacieron allá. Y de pronto, un día de marzo de 2025, sin aviso, sin juicio, sin poder despedirte de tu familia, te suben a un avión militar y te depositan en una megacárcel diseñada para terroristas en tu propio país de origen. Esto no es ficción. Le pasó a Kilmar Ábrego García. Y su caso destapó una alianza entre dos presidentes que está redefiniendo completamente lo que significa ser salvadoreño en el extranjero. Hoy vamos a analizar en profundidad la relación entre Nayib Bukele y Donald Trump, un pacto de hierro que ha convertido a El Salvador en el aliado más importante de Estados Unidos en materia migratoria. Pero también vamos a ver cómo esta alianza afecta directamente a los casi 3 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos, qué pasa con el TPS, por qué no lo han cancelado cuando sí eliminaron el de otros países, y qué significa todo esto para ti y para tu familia. Porque fíjate, aquí hay algo que pocos medios están contando completo: mientras Trump deporta venezolanos, haitianos y hondureños de manera agresiva, con El Salvador la historia es diferente. Hay un trato especial. Y entender por qué existe ese trato especial, y hasta cuándo va a durar, puede marcar la diferencia entre la tranquilidad y la incertidumbre para millones de familias. Para entender lo que está pasando hoy, necesitamos retroceder un poco. La relación entre Trump y Bukele no empezó en 2025. Comenzó durante el primer mandato de Trump, entre 2019 y 2021. En aquel entonces, Bukele acababa de asumir la presidencia de El Salvador y Trump ya llevaba años con su política de mano dura contra la inmigración. En 2019, ambos gobiernos firmaron un acuerdo de tercer país seguro. La idea era que Estados Unidos pudiera enviar a El Salvador a migrantes de otras nacionalidades que solicitaran asilo, en lugar de procesarlos en territorio estadounidense. Fue un acuerdo controvertido, criticado por organizaciones de derechos humanos, pero que demostró algo importante: Bukele estaba dispuesto a colaborar con Trump de maneras que otros países centroamericanos no estaban. Cuando Joe Biden llegó a la presidencia en 2021, ese acuerdo quedó suspendido. La relación entre Washington y San Salvador se enfrió. Biden criticó el régimen de excepción de Bukele, la concentración de poder, las detenciones masivas sin debido proceso. Hubo sanciones a funcionarios salvadoreños. La embajadora estadounidense fue retirada. Parecía que El Salvador y Estados Unidos estaban entrando en una etapa de confrontación. Pero Bukele nunca perdió el contacto con el círculo de Trump. Invitó a Donald Trump Jr. y a Tucker Carlson a su segunda toma de posesión en junio de 2024. Mantuvo una comunicación abierta con figuras del Partido Republicano. Y cuando Trump ganó las elecciones en noviembre de 2024, Bukele fue uno de los primeros líderes en felicitarlo públicamente. La primera llamada oficial entre Trump y Bukele después del regreso del republicano a la Casa Blanca se produjo apenas días después de la toma de posesión, el 20 de enero de 2025. Según el comunicado de la Casa Blanca, hablaron de trabajar juntos para detener la migración irregular y tomar medidas enérgicas contra las pandillas transnacionales como el Tren de Aragua. Trump elogió el liderazgo de Bukele y lo puso como ejemplo para otras naciones del hemisferio. Esa llamada fue solo el principio. 2 semanas después, el 3 de febrero de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio aterrizó en El Salvador como parte de su primera gira internacional. No fue casualidad que El Salvador fuera una de las primeras paradas. La visita duró casi un día completo y terminó con anuncios que sorprendieron a propios y extraños. Marco Rubio se reunió con Bukele en la residencia presidencial del lago Coatepeque, a unos 50 kilómetros de San Salvador. Fue una reunión de casi 3 horas, en un ambiente que los medios describieron como de amistad y cordialidad total. Al salir, Rubio dio una conferencia de prensa donde anunció varios acuerdos que marcaron un antes y un después. Primero, Bukele aceptó repatriar a todos los miembros salvadoreños de la pandilla MS-13 que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos. Segundo, prometió aceptar y encarcelar a inmigrantes ilegales violentos de cualquier nacionalidad, incluyendo miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Y tercero, en un movimiento que dejó boquiabiertos a muchos, Bukele ofreció sus prisiones para albergar a criminales peligrosos de nacionalidad estadounidense que estén cumpliendo condenas en Estados Unidos. Rubio lo dijo sin rodeos: ningún país ha hecho jamás una oferta de amistad como esta. Fue un reconocimiento público de que El Salvador se había convertido en el aliado más valioso de Estados Unidos en la región para su agenda migratoria.
A cambio, Estados Unidos anunció que descongelaría la asistencia que había sido suspendida durante la administración Biden, incluyendo fondos para el Centro Nacional de Análisis de Pasajeros y el Grupo Conjunto de Inteligencia Fronteriza. Además, Rubio y la canciller salvadoreña Alexandra Gil firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear civil, abriendo la puerta para que El Salvador desarrolle su programa de energía nuclear con apoyo estadounidense. Era una señal clara. La relación no se limitaba a la migración. Estados Unidos estaba dispuesto a apoyar a El Salvador en múltiples frentes. Apenas 6 semanas después de la visita de Rubio, llegó el momento más controvertido de esta alianza. El 15 de marzo de 2025, Estados Unidos deportó a 261 migrantes al Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como el CECOT, la megacárcel de máxima seguridad que Bukele inauguró en 2023. De ese grupo, 238 eran venezolanos y 23 eran salvadoreños. Trump invocó para estas deportaciones una ley de 1798, la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma diseñada para tiempos de guerra que permite deportaciones expeditas sin las garantías del debido proceso habitual. El gobierno estadounidense acusó a todos estos migrantes de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua, aunque no presentó pruebas públicas que respaldaran esas acusaciones. El acuerdo entre ambos países establecía que Estados Unidos pagaría $6 millones anuales para mantener a hasta 300 migrantes en el CECOT. Documentos judiciales revelados meses después mostraron que el pago inicial fue de $4.760.000. Lo que esos documentos también revelaron fue preocupante: el acuerdo no incluía ninguna cláusula que obligara a El Salvador a prevenir torturas, confinamientos indefinidos u otros abusos. Entre los deportados de ese 15 de marzo estaba Kilmar Armando Ábrego García, un salvadoreño de 38 años que vivía en Maryland. Kilmar trabajaba como aprendiz de hojalatero. Estaba casado con una ciudadana estadounidense. Tenía 3 hijos. No tenía antecedentes penales. Y lo más importante, tenía una orden judicial de 2019 que específicamente prohibía su deportación a El Salvador porque enfrentaba amenazas de muerte de pandillas que habían atacado el negocio de pupusas de su familia. El gobierno de Trump admitió que la deportación de Kilmar fue un error administrativo. Un error. Pero a pesar de esa admisión, se negaron a traerlo de vuelta. La batalla legal llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que ordenó al gobierno facilitar el regreso de Kilmar. Pero tanto Trump como Bukele se negaron a cumplir. Durante la reunión en la Casa Blanca el 14 de abril, Bukele fue directo, dijo que no iba a liberar a terroristas en su país. Cuando le preguntaron si tenía el poder de enviarlo de vuelta a Estados Unidos, respondió que eso sería como introducirlo de contrabando. No tengo el poder de enviarlo de vuelta a Estados Unidos, afirmó. Aunque técnicamente eso no es cierto, ya que Bukele como presidente tiene la autoridad de liberar a cualquier detenido en su país. Esa reunión del 14 de abril de 2025 fue histórica. Bukele se convirtió en el primer presidente latinoamericano en ser recibido en el despacho oval durante el segundo mandato de Trump. No en Mar-a-Lago, como otros líderes, sino en la Casa Blanca misma. Fue un reconocimiento simbólico del lugar especial que ocupa El Salvador en la agenda de Trump. La reunión tuvo momentos de evidente camaradería. Trump bromeó diciendo que Bukele no había envejecido desde la primera vez que lo conoció, que parecía un adolescente. Bukele respondió con elogios, llamando a Trump el presidente y líder del mundo libre. Hubo risas, palmadas en la espalda, una dinámica que contrastaba fuertemente con las tensiones que Trump ha tenido con otros líderes de la región. Trump incluso le pidió a Bukele que construya más cárceles para poder alojar a más migrantes deportados. Estamos muy contentos y tenemos muchas ganas de ayudar, respondió Bukele. De hecho, señor presidente, usted tiene que liberar a 350 millones de estadounidenses de los delincuentes, pero para ello tiene que encarcelar a algunos. Así es como funciona. En la reunión estuvieron presentes figuras clave del gabinete de Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y la fiscal general Pam Bondi. La presencia de todos ellos subrayaba la importancia que la administración Trump le da a esta alianza. Ahora viene la pregunta que muchos de ustedes se están haciendo: si Trump está siendo tan agresivo con la inmigración, si ha cancelado el TPS para venezolanos, haitianos, hondureños y nicaragüenses, entonces ¿por qué el TPS de los salvadoreños sigue vigente? Esta es una de las paradojas más interesantes de toda esta relación.
El TPS, o Estatus de Protección Temporal, fue otorgado a los salvadoreños en 2001 después de los terremotos devastadores que golpearon al país en enero y febrero de ese año. Desde entonces, ha sido extendido más de 30 veces. Actualmente protege a aproximadamente 232.000 salvadoreños que pueden vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. En enero de 2025, apenas 10 días antes de dejar el cargo, el secretario de Seguridad Nacional de Biden, Alejandro Mayorkas, extendió el TPS salvadoreño por 18 meses más, hasta el 9 de septiembre de 2026. La justificación oficial fueron las condiciones ambientales en El Salvador, incluyendo tormentas y fuertes lluvias en 2023 y 2024 que continúan afectando las áreas impactadas por los terremotos de 2001. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Cuando Trump canceló el TPS de Venezuela, Haití, Honduras y Nicaragua, el argumento fue que las condiciones en esos países ya no justificaban la protección. Pero con El Salvador, donde el propio gobierno de Trump dice que ahora es ultraseguro, donde el Departamento de Estado acaba de bajar la alerta de viaje al nivel 1, el más seguro posible, el TPS sigue vigente. La respuesta más probable tiene que ver con la relación entre Trump y Bukele. Cancelar el TPS salvadoreño pondría en riesgo de deportación a más de 200.000 personas que envían miles de millones de dólares en remesas a El Salvador cada año. Eso afectaría directamente la economía salvadoreña y, por extensión, la estabilidad del gobierno de Bukele. Y Trump no quiere debilitar a su aliado más importante en la región. Además, las remesas son un factor geopolítico. En 2025, El Salvador está camino a recibir más de 10.000 millones de dólares en remesas, un récord histórico. Eso representa el 27% del PIB del país. Si Trump deportara masivamente a salvadoreños, ese flujo de dinero se reduciría drásticamente, lo que podría desestabilizar no solo la economía sino también la posición política de Bukele. Hablando de remesas, los números de 2025 son impresionantes. Según el Banco Central de Reserva de El Salvador, entre enero y noviembre llegaron 9.021 millones de dólares, un incremento del 18% respecto al mismo periodo del año anterior. Se proyecta que el año cerrará con más de 10.000 millones, algo nunca antes visto. Paradójicamente, las políticas de Trump podrían estar contribuyendo a este récord. Muchos salvadoreños en Estados Unidos están enviando más dinero que nunca porque temen que en algún momento las cosas cambien. Algunos están trasladando ahorros a El Salvador ante la incertidumbre sobre su futuro en Estados Unidos. Otros están aprovechando para mandar dinero extra antes de que entre en vigor el impuesto del 1% a las remesas que se aprobó en la Ley de Presupuesto de 2025. Más de 2.200.000 salvadoreños recibieron remesas al menos una vez en 2025. El promedio mensual por hogar pasó de $311 a $350. Para muchas familias, especialmente en zonas rurales, este dinero no es un extra, es su principal fuente de ingresos para alimentación, educación, salud y vivienda. Otro elemento importante de esta relación es el reconocimiento que Estados Unidos le ha dado a El Salvador en materia de seguridad. El 8 de abril de 2025, apenas días antes de la reunión entre Trump y Bukele en la Casa Blanca, el Departamento de Estado bajó la alerta de viaje para El Salvador del nivel 2 al nivel 1, el más bajo de su escala. Para ponerlo en perspectiva, El Salvador ahora tiene la misma clasificación de seguridad que Japón, Suiza y Noruega. Está mejor calificado que España, Francia, Alemania y el propio Estados Unidos, que están en nivel 2. Es el único país centroamericano con nivel 1. Costa Rica, Panamá y Belice están en nivel 2. Honduras y Guatemala están en nivel 3. En 2024, El Salvador estaba en nivel 3, que significa reconsiderar el viaje. A inicios de 2025 bajó a nivel 2. Y ahora está en nivel 1. Marco Rubio publicó en sus redes que el liderazgo del presidente Bukele ha sido crucial para mejorar la seguridad de su país para los viajeros extranjeros. Este reconocimiento es una espada de doble filo. Por un lado, beneficia al turismo y a la imagen internacional de El Salvador. Por otro lado, hace más difícil justificar el TPS, que se supone es para personas que no pueden regresar a su país de forma segura. Si El Salvador es tan seguro como dice Estados Unidos, entonces ¿por qué sus ciudadanos necesitan protección temporal? Es una contradicción que en algún momento podría utilizarse para cancelar el beneficio. Hablemos ahora de los números de la diáspora, porque entender la magnitud de la comunidad salvadoreña en Estados Unidos es fundamental para comprender por qué esta relación importa tanto.
Según estimaciones recientes, hay aproximadamente 1.400.000 salvadoreños nacidos en El Salvador viviendo en Estados Unidos. Si sumamos a sus hijos y descendientes, la cifra llega a entre 2,5 millones y 3 millones de personas. Eso significa que aproximadamente una cuarta parte de todos los salvadoreños del mundo vive en Estados Unidos. Los salvadoreños son la tercera población hispana más grande del país, después de mexicanos y puertorriqueños. Están concentrados principalmente en California, especialmente en Los Ángeles con más de 267,000 personas. También hay comunidades grandes en el área de Washington, D.C. con 208,000, Nueva York con 190,000, Houston con 100,000 y Dallas con 80,000. Pero aquí viene el dato clave: aproximadamente la mitad de los salvadoreños en Estados Unidos está en situación migratoria irregular. Eso significa que alrededor de 700,000 personas viven con el temor constante de la deportación. Otro 11% tiene TPS, que es una protección temporal pero no permanente. Solo el 8% tiene ciudadanía estadounidense y el 20% tiene residencia permanente. Estas cifras explican por qué la política migratoria de Trump genera tanta ansiedad en la comunidad salvadoreña. Estamos hablando de familias mixtas, donde el padre puede ser indocumentado, la madre tener TPS, y los hijos ser ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Una deportación no afecta solo a una persona, destruye familias enteras. Ahora, hablemos de lo que realmente está pasando con las deportaciones de salvadoreños. Aquí hay una sorpresa: a pesar de toda la retórica agresiva de Trump, las deportaciones de salvadoreños en los primeros meses de 2025 han sido menores que en el mismo periodo de 2024. Según la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, entre enero y junio de 2025 se registraron 5.551 retornos desde Estados Unidos. Eso es casi un 24% menos que los 7.299 del mismo periodo de 2024. Es decir, hay menos salvadoreños siendo deportados, no más. Sin embargo, hay que mirar esto con cuidado. Los vuelos de deportación hacia El Salvador sí han aumentado. En los primeros 7 meses de 2025 hubo 107 vuelos con salvadoreños deportados, un 114% más que en el mismo periodo de 2023. Lo que pasa es que los aviones están llegando con menos personas en cada vuelo. Además, las detenciones de salvadoreños por ICE sí han aumentado. Según el rastreador público del Departamento de Seguridad Nacional, hay 722 salvadoreños detenidos, ubicando a El Salvador como el tercer país centroamericano con más connacionales capturados, después de Honduras y Guatemala. Texas y California son los estados con más salvadoreños detenidos. No podemos hablar de esta alianza sin mencionar las críticas que ha generado. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Cristosal publicaron un informe devastador en noviembre de 2025 titulado Has llegado al infierno, documentando torturas, violencia sexual y otros abusos sufridos por los venezolanos deportados al SECOT. Según ese informe, aproximadamente la mitad de los venezolanos enviados al SECOT no tenían condenas penales, y solo el 3% había sido condenado por un delito violento en Estados Unidos. Al menos 62 de ellos fueron deportados mientras sus solicitudes de asilo estaban en trámite, a pesar de haber superado la evaluación inicial de temor creíble que les daba derecho a una audiencia. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también expresó preocupaciones. Señaló que la forma en que algunos fueron detenidos y deportados, incluso encadenados, así como la retórica degradante contra las personas migrantes, ha sido extremadamente preocupante. Advirtió que el paradero de al menos 245 venezolanos y unos 30 salvadoreños enviados al SECOT seguía sin esclarecerse meses después. En julio de 2025, la historia dio un giro inesperado. Venezuela negoció con Estados Unidos la liberación de los 252 venezolanos que estaban en el SECOT. A cambio, Venezuela liberó a 10 prisioneros estadounidenses y 80 presos políticos. Los venezolanos que habían pasado 125 días en la megacárcel fueron enviados de vuelta a Caracas. Muchos denunciaron golpizas casi diarias y abuso psicológico durante su detención. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti si eres salvadoreño viviendo en Estados Unidos o tienes familiares allá? Vamos a ser claros sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. Lo que sabemos es que el TPS para salvadoreños está vigente hasta el 9 de septiembre de 2026. Por ahora, la administración Trump no ha anunciado intenciones de cancelarlo, a diferencia de lo que ha hecho con otros países.
Si tienes TPS y te reinscribiste durante el periodo de enero a marzo de 2025, tu protección está asegurada hasta esa fecha. Lo que también sabemos es que la relación entre Bukele y Trump parece estar protegiendo a la comunidad salvadoreña de las medidas más agresivas que se están tomando contra otras nacionalidades. Esto no significa que no haya deportaciones de salvadoreños, las hay. Pero el enfoque principal ha sido Venezuela, Haití y otros países con los que Trump tiene conflictos. Lo que no sabemos es cuánto va a durar esta protección implícita. La política puede cambiar de un día para otro. Si la relación entre Trump y Bukele se enfría por cualquier motivo, la comunidad salvadoreña podría quedar expuesta. Y aunque El Salvador reciba a criminales de otras nacionalidades, eso no significa que no vaya a recibir también a sus propios ciudadanos deportados. Hay confusión en el terreno. Organizaciones como Asosal han reportado casos de salvadoreños que perdieron su trabajo o no pudieron renovar sus licencias de manejo porque sus empleadores o las autoridades locales confunden la cancelación del TPS de otros países con una cancelación general. Es importante estar informado y tener documentación actualizada. Si eres salvadoreño con TPS, asegúrate de que tu documentación esté al día. Guarda copias de todos tus permisos de trabajo y tarjetas de autorización de empleo. Conoce tus derechos. El TPS te protege de la deportación y te permite trabajar legalmente, pero no te da un camino directo a la residencia permanente o la ciudadanía. Si eres indocumentado, es aún más importante conocer tus derechos. Tienes derecho a permanecer en silencio si te detiene ICE. Tienes derecho a un abogado. No firmes nada que no entiendas completamente. Mantén un plan de emergencia familiar en caso de detención, incluyendo información de contacto de abogados de inmigración y un plan para el cuidado de tus hijos. Considera hablar con un abogado de inmigración sobre tus opciones. Algunos salvadoreños pueden ser elegibles para otros estatus migratorios, como asilo, visas familiares, o el programa Bagua si han sido víctimas de violencia doméstica. Un profesional puede evaluar tu caso específico y recomendarte la mejor estrategia. Volvamos al principio. Al caso de Kilmar Abrego García. Su historia es un recordatorio de que, en este momento político, los errores pueden tener consecuencias devastadoras. Un padre trabajador, con protección legal, fue arrancado de su familia y enviado a una prisión de máxima seguridad por un error administrativo. Y a pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó facilitar su regreso, tanto Trump como Bukele se niegan a cumplir. La alianza entre Bukele y Trump es compleja. Por un lado, parece estar protegiendo a la comunidad salvadoreña de algunas de las políticas más agresivas que afectan a otras nacionalidades. El TPS sigue vigente. Las deportaciones masivas no han llegado. Las remesas siguen fluyendo. Por otro lado, El Salvador se ha convertido en un instrumento de las políticas de deportación de Trump. El SECOT ahora alberga a migrantes de otros países enviados sin debido proceso. El gobierno salvadoreño está recibiendo millones de dólares por actuar como carcelero. Y casos como el de Kilmar muestran que cuando algo sale mal, no hay manera de corregirlo. Lo que queda claro es que el destino de casi 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos está ligado a una relación política entre dos hombres. Eso es mucho poder concentrado, mucha incertidumbre. Y la única manera de navegar esta incertidumbre es estar informado, preparado y organizado. Si este video te ayudó a entender mejor lo que está pasando, compártelo con tu familia y amigos. La información es poder, especialmente en tiempos como estos. Déjame en los comentarios qué opinas de esta alianza entre Bukele y Trump. ¿Crees que beneficia o perjudica a los salvadoreños en Estados Unidos? ¿Qué te gustaría que cubriera en el próximo video? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún análisis. En Líder de Líderes seguimos comprometidos con traerte información objetiva, verificada y útil sobre los temas que más afectan a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video.